de las retenciones, qué pasa con el sector del campo, ¿sí? Con las distintas miradas y pedidos. Y un pedido creo que se une, al margen de las distintas miradas que puede haber hacia el interior del sector agrario, hay un pedido hacia al gobierno nacional, que tiene que ver justamente con el tema de retenciones. Por eso vamos a saludarla y le agradecemos. Andrea Zarnari es la presidenta de la Federación Agraria. Andrea, bienvenida a Aire de Santa Fe, el equipo de Algo que Decir, te estamos saludando. Está Juan Manuel Fernández, Facundo González, Agustina y José Graels. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buen domingo. Gracias por estos minutitos, Andrea. Bueno, nosotros te llamamos por algo particular que ya nos vamos a meter, pero estaba repasando antes de la entrevista. De alguna manera, Juan, Andrea rompió la lógica, es la primera mujer en conducir los destinos de Federación Agraria en más de 100 años. Sí, una entidad centenaria surgida con el grito de Alcorta, ella lo puede explicar mejor que yo, pero es la primera mujer en dirigir la entidad federada, así es. Ya nos metemos con eso, con el tema de las retenciones, Andrea, pero ¿cómo tomaste esto? ¿Y cómo llegaste a ser la primera mujer en romper esa tradición? Bueno, sí, 112 años de historia tiene la Federación Agraria. Nació en 1912 con el grito de Alcorta, en Alcorta justamente, pero la fundación fue en Rosario. Y bueno, se rompe porque es parte de la historia, digo, que las mujeres vamos tomando otro tipo de protagonismo dentro de las instituciones, pero también dentro del sector. Las mujeres hemos ido tomando las riendas de nuestras chacras de alguna manera, aunque nosotros en la Federación Agraria yo reivindico que tenemos una historia donde la mujer ha sido protagonista desde aquel grito de Alcorta en 1912, donde una mujer fue la que declaró la huelga agraria. Así que, la historia también nos ha ido dando ese lugar, lo hemos tomado. Yo me crié adentro de la Federación Agraria, soy hija de chacareros, productora agropecuaria, mis padres ya eran federados, así que bueno, me crié adentro, lo tomo con mucha naturalidad, pero es un hito histórico, que una mujer por primera vez presida una de las instituciones gremiales, además. Claro. Andrea, te queremos consultar sobre la coyuntura, ¿no?, que está atravesando el sector agropecuario y la respuesta que esperan desde las bases que den los dirigentes, ¿no? La semana pasada se realizó la primera reunión de la mesa de enlace en este 2025, mucha expectativa, porque, como ustedes mismos explicaron luego de la reunión en una declaración de prensa, por ejemplo, el clima está acelerando los tiempos, le da una complicación mayor todavía a la ecuación económica que viene golpeada por la caída de las cotizaciones, ¿no?, y el peso de las retenciones. Parece difícil correrse de ese eje, ¿no?, de pensar otro tema en el sector que no sea ese en este momento. Ustedes definieron pedir una audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo. Te pregunto, ¿cómo evalúan ustedes la situación en este momento respecto de otros momentos? Porque es algo que en este contexto se está planteando mucho. Por ejemplo, hoy al principio del programa, aquí mis compañeros en la mesa me preguntaban, ¿y cómo es la situación hoy respecto del 2008, cuando hubo tanto problema entre el gobierno y el campo? Hoy vos, ¿cómo lo plantearías cómo compararías estas dos épocas? ¿Estamos hoy, o el sector hoy está más comprometido que en aquel momento? Bueno, vamos a poner un poco en contexto la situación actual, ¿no? Nosotros como mesa de enlace ya en diciembre salimos con un comunicado y advirtiendo y veníamos haciendo un análisis de que la presión fiscal, en términos generales, como presión fiscal al sector productivo, está siendo muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y eso impacta directamente en la rentabilidad del sector. Con diferentes matices, porque el sector, y hay que aclararlo, no es todo lo mismo, digo, hablar del sector productivo, del sector agropecuario. Somos muy diversos en tamaño, muy diversos en producción, en lo y en aquel momento, en diciembre, en un momento del año donde las legislaturas discuten sus presupuestos, y los consejos deliberantes en los pueblos, en los municipios también, pedíamos justamente razonabilidad a los gobiernos municipales, locales y al nacional,
en tratar la cuestión impositiva, porque sabíamos que iba a suceder lo que hoy está sucediendo, que ese impacto fiscal nos está quitando el poco margen de rentabilidad que preveíamos con una muy buena cosecha o una muy buena campaña. Y acá viene, un poco te lo llevo en este contexto para también traducirlo y analizarlo un poco respecto al 2008. Este año nosotros sembramos la cosecha gruesa, que es la que vamos a cosechar ahora en febrero o marzo, que es soja, maíz fundamentalmente, también girasol y sorgo. Lo hicimos con costos de insumos altísimos, pagamos muy altos los insumos en esta campaña, costos de arrendamientos muy grandes. Tenemos los precios internacionales deprimidos y decaídos que históricamente no lo han estado, y acá hay una de las grandes diferencias que había en el 2008 con el hoy. En el 2008, para poner un ejemplo, teníamos una soja arriba de los $600 en el mercado internacional y hoy están los $300. Entonces vale la mitad la soja de lo que valía en el 2008. Ahí ya tenemos un contexto totalmente distinto. Digo, bueno, bajo todo este panorama, hoy la presión impositiva hace la diferencia de aquel productor que pensaba tener 5, 10 quintales de rentabilidad en su producción, hoy se lo está quitando la cuestión impositiva, y por eso queremos ir a hablar con el gobierno nacional a manifestarle esta situación, porque la sequía, y esto también tiene que ver con el clima y con el tiempo, viene a apurar esos procesos y estamos viendo que nos está quitando esos 5 quintales, 10 quintales, en algunos casos, que pensábamos tener la rentabilidad porque se va a producir menos porque la sequía hace. Y Andrea, Entonces, te pregunto... esa es la urgencia que sí, tenemos hoy de ir a manifestar. En función de esa urgencia que dentro del sector muchos plantean con una gravedad importante, ¿es posible que el sector realice algún tipo de medida de fuerza al gobierno nacional? Porque muchos dicen, claro, ahora están peor que antes, pero no le hacen un paro a Milei. ¿Eso es posible? Mira, es muy comparar y decir si uno está peor o está mejor es bastante arbitrario, ¿no? Hay condiciones que son muy diferentes y discusiones que se dan muy diferentes. Yo creo que en el 2008 había otro contexto que tenía que ver no solo con la rentabilidad y con lo económico, sino con el atropello que sentía el productor agropecuario en aquel momento, ¿no? Que tiene que ver justamente, y no con lo partidario políticamente, sino con el trato al sector. Yo creo que en el 2008 había mucho de eso, se avasalló sobre, se habló mal del productor, ¿no? Se lo desprestigió, se lo trataba de muchas cosas, que hicieron a la reacción también. Y además estábamos hablando también de cuestiones económicas, donde lo que se discutía era una rentabilidad, una renta extraordinaria. Móvil. No, claro, bueno, retenciones móviles, ¿no? Que subían y en algún momento se convertían en confiscatorias, llegábamos a pagar hasta el 48% de retenciones, y ahí es donde se empiezan a discutir qué son las retenciones y por qué estamos en contra. Digo, las retenciones, esto también para el que no lo entiende, digo, para hacerlo simple y gráfico, la pagamos, tengamos ganancia o tengamos pérdida, ¿sí? Porque nos va atado a la ganancia del productor. Si uno cosecha 10 quintales, aunque pierdas plata, pagás por los 10 quintales, el 33% de retención, o sea que es regresivo, lo pagamos por igual todos los productores. Es un impuesto a la exportación, o sea, desmotiva la producción para la exportación. Y además de eso es de uso discrecional del Estado Nacional, que no retorna a los pueblos, que no vuelve al interior, que no es coparticipable, que no lo vemos después marcado en infraestructura, en rutas, caminos, escuelas. Esa fue la gran discusión que se dio en el 2008 del aumento y para qué, ¿no? Creo que ese era el contexto. Hoy estamos discutiendo otra cosa. Hoy estamos diciendo que lo que está en riesgo es la continuidad de muchos productores que por escala, por tamaño, no van a poder soportar otra mala cosecha después de 3 años también de intensa sequía. Andrea, ¿y por qué crees que teniendo un gobierno que entiende mejor la demanda a priori, cuesta o se les hace tan difícil articular y que su pedido pueda ser escuchado y tener algún tipo de respuesta? Que en definitiva es lo que están pidiendo, ¿no? Una reunión con el ministro y que les diga algo
Juanma hace un ratito decía, bueno, en definitiva lo que quieren los productores es una señal de para dónde vamos o qué perspectivas hay ya pasó un año de gestión, en el corto y mediano plazo. Bueno, pero porque justamente creemos que además es el tiempo en el que lo necesitamos, ¿no? Claramente que ha habido una manifestación, si se quiere, pública y en muchas reuniones que hemos tenido, porque también ha habido reuniones con el ministro de Economía, como mesa de enlace ya hemos tenido 2 encuentros, no yo personalmente, porque hace 4 meses que soy presidente de la Federación Agraria, pero sí el presidente que estaba antes ya tuvo encuentro con el ministro, y la verdad que en el discurso o en la planificación de este gobierno era, bueno, hay que ajustar algunas variables macroeconómicas y después viene la baja de la presión impositiva. También entendemos que esas variables se han ido acomodando, ya hay algunas que se pueden decir que están ajustadas. Bueno, entonces lo que también queremos manifestarles es esto, vemos que están mirando mucho a la macro y poco a la microeconomía. Es momento de mirar entonces y dar señales al sector. Y Andrea, discúlpame sí, que te interrumpa, el ministro desde Estados Unidos tuiteó, dijo, se comprometió de alguna manera a que los va a recibir, porque manifestó que Pino, el presidente de la Rural, se comunicó con él, etcétera. ¿Ustedes le van a pedir concretamente una baja de retenciones en alguno de los cultivos? El que más sufre es soja. ¿Tienen alguna fórmula para proponerle? Digo, en función de la difícil situación económica que muchos productores aseguran tener en esta campaña por costos, por precios, etcétera. ¿Le van a pedir, por ejemplo, 2 puntos menos, 3 puntos menos, tantos puntos menos de retenciones para esta cosecha que viene ahora? ¿Van con algo concreto? Sí, mira, nosotros lo que vamos a plantearle es la quita de las retenciones y le vamos a llegar de cada una de las instituciones, porque somos 4 las instituciones en la mesa de enlace, tenemos todos hechos estudios y formas en las que podemos aportar. Lo que le vamos a llevar son nuestras consideraciones, cada uno, para que tengan elementos y herramientas para trabajarlo. Hemos ido viendo diferentes formas también de retirar las retenciones. Nosotros desde la Federación Agraria tenemos nuestro estudio y nuestra propuesta, que además no solo es un estudio económico, sino que es de contención de ese productor que más necesidad tiene, que es el más chico, el de menos escala. Así que tenemos una propuesta de escalonamiento gradual en el retiro de las retenciones, que empieza por algunas toneladas, por 300 toneladas, 500 toneladas, 600, y así en ir retirándolas en el término de 5 años, que además es la propuesta histórica de la Federación Agraria, no es el primer gobierno que se lo vamos a plantear, sino que ya lo hemos hecho anteriormente. Una segmentación de las retenciones. Una forma de segmentar, si se quiere, que es para todos los productores, pero en realidad si uno exime de 300 a 300 toneladas de soja, supone que en el pago del impuesto, bueno, claramente 300 toneladas para un productor chico que hace 150, 200, 300 toneladas, le va a implicar el 100% del retiro de las retenciones. Y a un productor que hace 5.000 toneladas le va a impactar menos, ¿entiendes? Entonces, de esa manera uno puede darle prioridad al productor que más necesitado está. Y para el Estado Nacional no tiene un impacto en la recaudación fiscal tan grande en el primer momento, ¿no? Después cada vez va subiendo ese impacto en la recaudación fiscal y con un retiro gradual que en 5 años terminan de desaparecer las retenciones para todos los productores. Y principalmente creo que la urgencia hoy sí claramente está en soja para esta campaña, en maíz, y bueno, y que para la campaña que viene tengamos previsibilidad en el trigo. Andrea, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Te escuchaba y Facundo, decía, bueno, buen falta mucho porque acomodar la macro, pero del otro lado sin prestar la atención a la micro, que es básicamente ver qué pasa con los sectores, con el campo, después con el agro, con la parte, por ejemplo, de la industria que está asociada al agro. Las retenciones representan casi un 4,6% de todo lo que recauda el Estado Nacional, o sea, es caja. Son 6 billones de pesos, de acuerdo a los datos oficiales de la recaudación tributaria de ARCA, 6 billones de pesos, que son millones de millones, ¿no? Son casi 500.000 millones de pesos por mes. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta para 2025 recaudación por retenciones de 8.386 millones de dólares. Imagínate.
Estamos hablando de un nivel de recaudación que, por supuesto, en la piedra angular del gobierno de Javier Milei es sostener el superávit fiscal. Eso significa que los recursos sean por arriba del nivel de gastos. Te interrumpo ahí. Sí. Te interrumpo ahí porque quiero aclarar esto. Nuestra propuesta justamente saca esa recaudación menos de 1.800 millones, perdón, en recaudación. O sea, no le quita todo de uno entero porque entendemos que parte de la necesidad del Estado Nacional es seguir contando con la recaudación que el campo aporta, que es uno de los sectores que más aporta, claramente. Sí, y que además cuando por eso nuestra propuesta es, de alguna forma, como decimos nosotros, ganar. Bueno, el Estado tiene que hacer un esfuerzo, porque los productores hemos hecho esfuerzo durante 22 años y hoy lo que estamos necesitando seguir subsistiendo, sobreviviendo y seguir siendo productores somos nosotros, y además porque le podemos generar a la economía argentina movimientos desde otro lugar, porque eso se va a traducir automáticamente para la próxima campaña en mayor producción. Y mayor producción no significa solo más rentabilidad para el productor, significa más inversión justamente en maquinaria agrícola, significa más inversión en construcción en los pueblos, significa más infraestructuras que las paga el productor, significa que hay más gente viviendo activamente, que se reactiva la economía del interior. O sea, tiene un impacto que claramente va a repercutir favorablemente en toda la economía. Exactamente, o sea, en definitiva sería la potencialidad de tener mayor nivel de rentabilidad de un sector que no le está pasando bien y que tal vez es uno de los más dinámicos que tiene la economía argentina, donde te termina traccionando el resto del nivel de actividad económica, sobre todo general. Y hay que tener en cuenta que en definitiva hay algunas variables que no se manejan, como por ejemplo las cotizaciones internacionales, que China compre menos, qué sucede con el resto de los países que tal vez son competidores con la Argentina, como por ejemplo la producción en Estados Unidos, la producción en Brasil, en otros lugares del mundo. Bueno, ojo con eso de seguir tal vez, entre comillas, asfixiando un sector que va perdiendo margen y ahí generás menores niveles de incentivo para crecimiento económico, que es parte de la apuesta importante de este 2025. Claramente hay que pensar y proyectar también a mediano y a largo plazo y darle previsibilidad al productor agropecuario. Es un debate paralelo. Digo, hoy la urgencia está en que los productores sigamos siendo productores, sobre todo los de menor escala. Pero claramente lo que vos decís hay que ponerlo sobre la mesa y proyectarlo. Hoy estamos siendo un país caro en dólares. Tenemos abierta la importación para los productos de nuestros vecinos Brasil y Uruguay nos llevan años ganados de proyección y porque vienen trabajando hace más de 20 años, 25, 30 años en algunos proyectos que hoy están reflejándose en el comercio internacional. Están vendiendo mejor carne, mucha más carne, mejores granos, más granos, tienen la industria semillera que se ha desarrollado en Brasil de manera impresionante, la maquinaria agrícola se ha trasladado bastante, son países que nos están compitiendo porque tienen previsibilidad, sobre todo por eso, porque tienen política de Estado que trascienden los gobiernos, y eso es lo que tenemos que entender en la Argentina, de una buena vez por todas, que no todos los gobiernos tienen que venir para cambiar lo que hizo lo anterior. Acá lo que hay es que pensar en políticas que trasciendan a los gobiernos, pensadas estratégicamente para el país, cosa que nuestros vecinos respetan y nosotros no lo podemos hacer. Andrea, muy amable, gracias por este ratito con Aire de Santa Fe. Un gustazo haber conversado con ustedes este rato. Buen domingo. Buen domingo. Andrea Cernari es la presidenta de la Federación Agraria. Bueno, a la espera de la reunión que confirmó el ministro de Economía de la Nación, Caputo, que se va a dar a la vuelta de su gira, con un pedido que no es la primera vez que se hace. El campo lo viene sosteniendo ya desde hace tiempo, el tema de la quita de retenciones, o por lo menos algún tipo de horizonte de quita gradual justamente de ese impuesto, ¿no? Sí, lo que planteó Cernari es una constante en Federación Agraria. Se había dejado de hablar de segmentación de las retenciones. Eso vale recalcarlo. No todo el sector agropecuario comparte esa visión. Hubo intentos, hubo propuestas similares en otros tiempos en las que no se pudieron llevar a cabo. Tiene algunas dificultades porque el precio para los granos es uno, no puede haber un precio para unos y un precio para otros. El esquema seguramente se plantea vía reintegro a los
productores según su escala, según sus declaraciones de cosecha, vía El Estado. nivel de producción, digamos. Claro, porque La cantidad de... digamos, la pizarra de granos en Rosario es una. Ahí no puede haber un precio para el que cosecha 300 toneladas, para el que cosecha claro. 500, ¿se entiende? Un commodity, O sea, tenés es uno solo el precio. Lo que la segmentación implicaría sería un mecanismo estatal o de la burocracia del gobierno para devolverle, reintegrarle a quienes están dentro de cada segmento De acuerdo la al- parte proporcional que propondría Federación Agraria, ¿se entiende? Sí. Supongamos que sea, Segmentación, Juanma, se habló mucho en su Se momento. habló muchísimo. Fue y fue también muy cuando no se resistida entendió la dentro, propuesta del kirchnerismo, después se empezó a hablar de segmentación y demás. Sí, le fueron buscando la Claro. vuelta, fueron tratando de... Pero esa palabra te remonta a eso. Sí, desde Claramente. desde ya, y te aclaro que, te anticipo que esto va a hacer ruido porque en otras entidades la segmentación no tiene ningún tipo de asidero porque implica la aceptación de las retenciones. Claro. Entonces, para muchos el debate es, ¿se las tolera o no se las tolera? O sea, para muchos es intolerable, no aceptable la retención en sí misma, por lo que aceptar un poquito es decir, bueno, reconozco que las acepto. ¿Se entiende? Entonces, entidades como CRA te dicen, las retenciones no tienen que estar, por lo tanto no podemos decir, las aceptamos un poquito. De hecho, hay analistas desde la tribuna tributaria que te dicen ni siquiera son impuestos, porque en ningún No es un momento impuesto. se legisló. Entonces, Son inconstitucionales. carece de sentido constitucional que el Estado te retraiga Ujú. producto del 33%. Después el tema de la alícuota, una alícuota completamente alta. Además, es el nombre es engañoso. Ujú. No es retenciones el nombre. No, derecho de exportación. Un derecho de exportación, claro. Retención significa que en algún momento te devuelven, te retienen porque después te devuelven, Sí, cosa que no coloquialmente se le ocurre. dice Se retención. llama derecho de exportación porque lo pagan los exportadores, pero mejor dicho, se lo cobran a los exportadores, pero el exportador se lo descuenta a quien le compra el grano, que es al productor. Por eso el que se queja es el productor. Y por eso es tan perverso el sistema, porque le pega a un actor, pero en realidad se lo exige a otro. Ahora, ¿qué impacto puede tener en el mercado interno? Que siempre fue como el otro debate, ¿no? Depende del producto, porque ¿La segmentación? El tema del tema de la retención o el derecho de exportación, cómo se traslada a la mesa de cada argentino, digamos. Sí, que es el origen de Claro, toda la del discusión. conflicto. Más allá claro, de eso, sí. el Porque- principal fundamento es el tema de la recaudación, más que nada. Principalmente es el Sí, tema pero de, lo hubo que un dice- momento donde de la los recaudación. productos... Lo que dice Facu es bueno, la soja no se consume en el mercado interno. Por eso, sí. Empecemos por ahí. Pero supongamos el maíz. Maíz, Maíz. trigo sí. ¿Cómo impacta en el pan que vos llevas a la mesa? Con retenciones ese grano vale menos. Por lo tanto, la lógica dice, bueno, cuando lo llevamos a la mesa de los en vez argentinos de es un alimento más barato. en vez de exportarlo, porque voy a tener que convalidar un impuesto, esos son los derechos de exportación, lo destino al mercado interno. Pero el tema es que en Argentina el mercado interno ya se autoabastece y se genera saldos exportables, que en definitiva el nivel de commodity del precio termina siendo uno. Por eso es importante tener en cuenta que muchas veces es de foja cero el tema de sumarle un impuesto que termina siendo distorsivo para el que lo produce y que se termina trasladando después. Todas esas distorsiones te generan ineficiencias que después se terminan trasladando al precio Esa palabra del productor. es clave, distorsión. Tenemos una economía muy, muy particular, ¿no? Viste que en el ámbito de la economía dicen hay distintos tipos de capitalismo, está está aquel, y está el argentino, que es bastante difícil de explicar. ¿Qué te responden a eso, José, Sí. cuando uno dice, y sin retenciones entonces los alimentos irán más caros? Respuesta rápida, ¿y cómo hacen en Uruguay, que no tienen? ¿O cómo hacen en Paraguay, que no tienen? ¿O en Brasil, que no tienen? Tenemos una economía muy distorsionada, etcétera, donde las cosas funcionan forzosamente en algunos casos. ¿Sí? A ver, ¿durante cuánto tiempo controlamos la inflación con precios cuidados? Ujú. ¿Eso es hacer economía? Para nada. Y con mucha especulación.
Exacto. Bueno, y además con artificios que distorsionan. Lo ideal en una economía sana es que las cosas, con todo respeto lo digo, y humildad desde que soy un neófito, Facu, vos estás más en tema que yo, pero las cosas tienen que darse naturalmente y no tienen que... Sí, un parche que ponga otro parche, digamos. Exactamente, Sí, los parches lo único que hacen es complicar la situación. Entonces, claro, vivimos de parche, y te dicen, pero si sacamos este parche que nos abarata el maíz, ¿cómo hacemos? Los tamberos, por ejemplo, que usamos maíz para poder alimentar a las vacas. Se nos sacan las retenciones, se nos encarece el maíz, se nos complica ahora a nosotros la situación. Lo ideal es que no hubiese parches para que la cosa funcione más naturalmente, ¿no? Por acá nos dicen, no se puede sacar las retenciones, eso se traslada a precios y lo saben. Con la inflación mentirosa que tenemos, saben que esto se puede llegar a disparar. Son algunas de las opiniones de las personas que a través del mensajero van expresándose porque saben que esto después termina trasladándose en la economía que manejamos minuto a minuto. Paco, para cerrar, ¿qué crees que le falta al gobierno para decir, bueno, puedo dar un paso adelante, puedo cumplir en parte el compromiso? No digo sacar todo, porque parece un escenario difícil. Puede llegar a dar ¿Qué puede estar esperando el gobierno para dar una señal? Una señal, la principal señal es en el marco de, por ejemplo, una reunión que va a tener hoy el presidente Javier Milei con la titular del Fondo Monetario Internacional, si tiene vía libre de una situación mucho más holgada en materia de dólares y de acceso a dólares a través del organismo multilateral de crédito, que sería el fondo, o tal vez, en vez de tomar deuda, hacerse de reservas necesarias, principalmente para dar ese camino que trazó el gobierno nacional. ¿Qué dijo? Primero, impuesto país, eliminado. Después, vamos a darle cierta solución a impuestos y débitos bancarios, que es el viejo impuesto al cheque, que tendría que haber estado vencido hace muchísimos años y todos los años se prorroga. Y tercero, habló de las retenciones. El tema retenciones es un poco más complejo y esa complejidad se lo da porque afecta principalmente el tema de los precios, también está ahí, pero sabe el gobierno que hay algo de precio. Que en algún momento va a tener que avanzar en darle una solución al tema de las retenciones. Ellos mismos dicen, es un impuesto absolutamente distorsivo y genera un montón de complicaciones a la economía. Más allá de eso, no lo eliminó porque subieron 290%. Aumentó la recaudación de los derechos de exportación, que en definitiva también Javier Milei, lo primero que hizo apenas asumió, fue poner un impuesto a todas las exportaciones. Porque empezó a grabar impuesto país, que hoy ya no existe más, pero pagaba el 17,5%. Los derechos de exportación pagaban todas las exportaciones en la Argentina. Después, obviamente, se fue en marcha atrás y es lo que no pasó por la ley bases y el paquete fiscal. Por eso quedaron en el nivel que están. Ahora, vamos a ver el escenario de estabilidad. Va a depender si la Argentina genera dólares, si la Argentina tiene acceso a los mecanismos internacionales de crédito, si se sigue sosteniendo el equilibrio fiscal, algo que es la piedra angular del gobierno de Javier Milei, y a partir de ahí, en materia de inercia de precios, la cuestión mucho más resuelta, porque ya no vas a tener más el atraso tarifario en servicios, no vas a tener más el atraso en combustibles, pero ojo con respecto al dólar, que es una variable clave, por eso no es menor. Ahora, ¿de qué depende y no depende? Seguramente la discusión en un año electoral político, más allá de que Javier Milei no hable con clave electoral, lo va a tener que revisar el tema de retenciones sin lugar a dudas. Bueno, 7 minutos pasaron de las 11 de la mañana, la temperatura en Santa Fe 22 grados 8 décimas, vamos a separar. Y a la vuelta viene Agus con recontra recargada, porque Messi jugó ayer y hizo señas para todos. Sí. Estuvo peleando ahí en la tribuna, después te lo muestra y te lo cuenta Agus, con quién se peleó y dónde y por qué. Viene Agus con Unión, los refuerzos, las incorporaciones, viene Agus con Colón. Antes de Unión y de Colón, hay que dar a conocer también la información que dio de manera pública la Asociación del Fútbol Argentino en el día de ayer, que eso asusta, sorprende, sobre todo a los equipos del fútbol argentino. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el título es adelantaron el cierre del mercado de pases y esto complica a los equipos que todavía no pudieron cerrar algunas incorporaciones. Bueno, claro, que se apuren, ya estamos a 19, vamos a poner la mano estamos a muy pocos días.